Lo que dejamos entonces, lo que dejé la semana pasada era para que hagamos y arranquemos interpretación de gráficos. No mencioné nada, solo les dejé los problemas a ver qué pasaba. A ver cómo andaban, qué hacían, si podían localizar las variables, que era todo lo que habíamos hablado. Me contaban ahí las chicas que habían podido hacerlo, pero si no salió, no pasa nada, porque en realidad no es que lo expliqué. El tema es que lo hayan leído y hayan intentado, ¿sí? Como siempre les digo. Bien, por ejemplo, el problema número 1. Dice, en una cierta región se desarrolla una especie vegetal y se ha estudiado la cantidad medida aproximada de ejemplares por hectárea que hay en distintas alturas. Observando la gráfica, responde a las siguientes preguntas. Bien, entonces, primero tenemos que ver qué es lo que nos relaciona el gráfico, porque muchas veces vamos a tener solamente el gráfico y no vamos a tener el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos está relacionando el gráfico? ¿Alguien que se anime? El número de ejemplares con la medida, o sea, lo que miden los vegetales, o sea, la planta. Bien. Que dicen en la consigna. Excelente. Bueno, estábamos con el primer problema. Entonces, me relaciona el número de ejemplares y altura en metros. ¿Por qué en este caso el gráfico empieza? ¿Cuál es este punto que está acá en el medio? ¿Cuál es? ¿A qué refiere que está acá en esta esquina? 0. Al 0 de X y 0 de Y, o sea, el 0, 0, ¿no? ¿Por qué no está? Vieron que ustedes estuvieron graficando funciones, bárbaro. ¿Por qué en este caso no está la parte negativa de los ejes? ¿Por qué piensan? Muy bien. Porque alturas negativas no existen y número de ejemplares negativos tampoco. Entonces se dibujan las partes positivas de los ejes cartesianos, que son el eje X y el eje Y, siempre el eje X horizontal, el eje Y vertical, pero dentro de lo que estamos hablando, tenemos que ser coherentes al problema. Si el problema habla en alturas, no vamos a poner la parte negativa, y si habla de cantidad de ejemplares, tampoco vamos a poner la parte negativa. Pero tenemos que saber que siempre están, ¿sí? Solo que en este caso no los estamos usando. Y fíjense, bueno, en este usa la misma escala. Cada cuadradito vale 50, ¿verdad? No usa la misma escala. Fíjense, 50, 100, 150, 200, 250, 300. En todo el eje Y se usa la misma escala. No puedo saltar de usar cada cuadradito que valga 50 a que valga otra cosa después. Siempre que valga 50. Pero puede ser distinta la escala al eje X. Fíjense que el eje X es 100, 200, 300, 400, 500. Cada uno de los cuadrados en el eje X vale 100. Siempre tiene que valer 100 en todo el eje X, pero puede ser diferente la escala a la del eje Y. O sea, acabamos de 100 en 100, acabamos de 50 en 50. Eso está perfecto. Bien, entonces, antes de empezar a ver las preguntas. Altura en metros, 500. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estamos analizando no la altura de las plantas. ¿Qué estamos analizando? Dice, se ha estudiado la cantidad media aproximada de ejemplares por hectárea que hay en distintas alturas. Las alturas son las alturas de la Tierra. Y la cantidad es de ejemplares en esa altura. Entonces, cuando estamos en una altura de 500, ¿cuántos ejemplares de plantas hay? ¿250? Claro, acá tenemos 250, sería acá, 225 en el medio, muy bien.
225 por hectárea. Ojo, no es 225 en total, es por hectárea, en la altura 500. Bien. Ahora, pregunta, ¿no? Porque todas estas preguntas no estaban, es para analizar. ¿El 500, el 1000, el 1500 pertenecen al dominio o a la imagen? ¿Dominio o cambiemos la pregunta? ¿Dominio o codominio? El 500, el 1000, el 1500. Si están en el eje X, Dominio. pertenecen al dominio, exactamente, muy bien. Pertenecen al dominio y no pertenecen al dominio los números negativos. Entonces, el dominio de esta función sería desde el 0, en este caso como está dibujada hasta acá, el problema da a entender que no hay menos de 400, entonces arrancaría en 400 para adelante, no sabemos si termina acá o no. Pero esto podríamos considerar que es coherente que arranque desde 0 para adelante. Lo que pasa que haya una planta, 2 plantas, 10 plantas, 100 plantas, capaz que es muy poco y en ningún lado hay. Entonces no se considera parte del dominio. Pero no sería incoherente como decir hay menos 100 plantas. Eso sí sería incoherente. Por eso es que no lo ponemos en el dominio. Muy bien. ¿Cuáles son las variables que se relacionan? Ya se los pregunté. ¿Cuál es el valor independiente y cuál es la dependiente? ¿Alguien entendió esa pregunta? ¿Qué era la variable independiente? ¿La que estaba en el eje X o la que estaba en el eje Y? La independiente es la altura, ¿puede ser? X. Claro, la independiente es la altura. Y la dependiente, que depende de la altura, ¿por qué dependiente? Porque el número de ejemplares depende de la altura. Entonces la altura es como que se maneja sola. Y el número de ejemplares acompaña dependiendo ese valor de X. ¿Sí? Muy bien. Variable independiente, altura, dependiente, número de ejemplares. Siempre lo que está en el eje X es la variable independiente. En el eje horizontal la escala es un cuadradito 100 metros. ¿Cuál es la escala en el eje vertical? Ya lo vimos. ¿Cuál era? Un cuadradito 50. 50 metros. La gráfica contiene al punto 500, 225, que es lo que acabamos de decir. 500, 225. Esto significa que en esa región, a 500 metros de altura, se encuentra 225 ejemplares por hectárea. ¿Qué significa que la gráfica pase por el punto 1200, 100, que sería este? ¿Qué significa esto? Los voy a pasar al Paint así lo puedo ver. Que a la altura 1200 hay 100 ejemplares. Muy bien. ¿Están viendo el Paint ahora? O sea, lo que yo escribo. Sí. A ver. Sí. ¿No? ¿Lo ven a lo que escribo? Sí. Ah. Independiente, altura, dependiente, habíamos dicho número de ejemplares. Bien, después, en el eje horizontal la escala es de un cuadradito, en el eje vertical un cuadradito, 50 metros. La gráfica contiene el punto este y me había dicho Sol que cuando está a 1200 metros hay 100 ejemplares por hectárea, ¿no? Sí. Bien. ¿A qué altura hay aproximadamente 200 ejemplares? Bueno, esto es todo mirar la gráfica. Si yo estoy con 200 ejemplares, tengo que ir hasta el 200. 0, 100.
¿A qué altura? Ah, no, perdón, al revés. ¿A qué altura? Ah, no, está bien. ¿A qué altura hay 200 ejemplares? No tengo que ir a la altura de 200, tengo que ir a los 200 ejemplares. Aproximadamente acá. ¿Cuántos son más o menos? Esa altura. ¿Cuántos metros son? Esta no era, esta acá me equivoqué. Fui a 450, Claro. por ahí. Sí, ponele un poquito menos, ¿no? 420 vamos a poner. Dice aproximadamente. Y si me está hablando de 200 ejemplares, no vayan a 200 metros de altura como fui yo. Vayan a los 200 ejemplares. Y ahí buscan horizontalmente dónde se choca con el gráfico y buscan cuál es su preimagen. Esto es la preimagen de 200. Imagen de 200. ¿Cuántos ejemplares cabe esperar a 2000 metros de altura? ¿Qué pusieron? 2000 metros de altura, el eje de las alturas es este. Si yo lo hubiese seguido, no está, ¿no? Pero, ¿qué les parece? 0. 0, porque fíjense que cuanto más alto estamos, menos ejemplares hay. Por eso esto se va acercando al 0. O sea, ya casi acá, en 1600, pareciera que es 0. Así que en 2000 va a ser 0. No hay ninguna planta tan alto. ¿Sí? La siguiente gráfica describe la evolución de la temperatura de un paciente a través del tiempo. Bien. A través del tiempo, ¿el tiempo en qué lo medimos? Por, según lo que dice acá, días. Y la temperatura en grados centígrados. Bien, la variable independiente, ¿cuál va a ser? ¿Los días? Claro, la variable independiente días, porque los días van pasando solos y según los días es lo que se mide, la temperatura. Entonces la variable dependiente, que depende de los días, es la temperatura. Aparte, otra pista que tenemos para darnos cuenta de esto, los días están en el eje X y la temperatura está en el eje Y. ¿Qué variables se relacionan? Bueno, temperatura y tiempo. Acá lo dice en el enunciado. ¿Qué unidades se utilizan para cada una de ellas? Es lo que escribimos acá, días y grados centígrados. Y grados centígrados. Si se considera normal una temperatura de 36,5, ¿cuántos días ha estado enfermo el paciente? Normal quiere decir... ¿Cómo? 12, creo. A ver, vamos a buscar el 36,5. Yo Sería puse aproximadamente 11. acá, ¿no? O sea que él estuvo normal en este periodo, ¿cierto? Sí. En el día 12 llegó a tener la temperatura normal, en el día 13, en el 14 y en el 15. Entonces estuvo enfermo 12 días. Del 0, o sea, este es el primer día, este es el segundo, y hasta el número 12. Sí. El 1 completo es el anterior al 1, el 2 completo es el anterior al 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 completo, para el que le queda duda. ¿Sí? Si es que los cuentan a todos. Uy. Bien, 12 días. ¿Qué ocurre entre el segundo y quinto día? Bueno, vamos a ver, días. Desde el segundo voy y me encuentro con la imagen. ¿El segundo día cuánto tenía? Yo te digo lo que puse. Dale.
Yo puse que lo que sucedió entre el segundo y quinto día es que la temperatura de estar en aproximadamente 41 grados pasó a estar en 38, pero, bueno, después sigue el sexto que puse, pero en el sexto día la temperatura subió a casi 40. Bien, excelente. Entonces, entre el segundo y quinto, fíjense, en el quinto bajó un montón. Porque cuando me encuentro la función acá en este punto, en este punto me encuentro la función. Entonces, como decía ella, desde 41 grados pasó a tener 38. Excelente. Y el sexto día dijo, fíjense, para saber el sexto día, voy y encuentro su imagen. La imagen del 6 es 40. Esto es una función. F de 6 es 40. F de 2 es 41. Después, F de 3 es 39. Para que vayan, la idea es que cuando nos juntamos usemos este lenguaje para que ustedes se vayan familiarizando cada vez más con las funciones. ¿Sí? Después, F de 4, ¿cuánto es? ¿39? Claro, voy al 4, me fijo dónde está lo violeta, esta función que es la violeta, la gráfica. Del 4 subo y me encuentro que es el 39 igual que el F de 3. Muy bien. ¿Cuándo es máxima la temperatura? 41. 41, porque más alto que 41 no fue. Excelente. ¿Cuándo es mínima? 36,5. Perdón. ¿Cuándo? Esta está mal respondida. Ah, el día sería. Claro, el día. Bueno, lo corrijo. Máximo el primero y segundo día y mínima el 12, 13, 14 y 15. Primero y segundo. Y mínima el día 13. Va, el 12 no sé si cuenta. Claro, 13, 14 Claro. y 15. Ok. Bien, yo igual caí en la misma trampa. Así que no te preocupes, Sofía. En mi propia trampa. Dice cuándo. ¿En qué periodos la temperatura ha sido estable? A ver acá. ¿Qué quiere decir estable? Que se mantuvo. Se mantuvo, o sea que tengo una gráfica constante, que tengo líneas horizontales. Ahí es cuando se mantiene. Entonces, a ver, ¿en qué periodo? Yo voy a decir el primer periodo. Y lo vamos a escribir como intervalos. Desde el día 0, pero al 0 no lo vamos a incluir, porque en realidad en el momento 0 arrancamos a contar de un poquito más del 0. Del 0 al 2, inclusive, porque 0 día no existe. ¿Qué más? En este pedacito que va del 6 al 8. 3 al 4, ¿no, profe? ¿Cómo? Ah, sí, del 3 al Del 4. Sí. 3. Del 3 al 4. Esto lo tenían que poner como ustedes quieran, ¿eh? Ahora lo vamos a escribir de la otra forma también. Del 6 al 8. Esto va con punto y coma. Y del 12 al 15. Y del 10 al 11, creo. Del 10 al 11 y del 12 al 15. Estoy ciega. Y del 12 al 15. Y si lo ponemos en días, podemos poner primer y segundo día, primero, segundo, después el cuarto, el primero, el segundo, pero fíjense que acá entra todo el cuarto solo. Después el séptimo y el octavo.
y el 13, 14, 15. ¿Alguien lo escribió de otra manera? ¿Todos así? Bien. Alejandro sube un puente sobre el río y arroja una piedra hacia arriba. El gráfico muestra en qué altura se encuentra la piedra en cada instante posterior al lanzamiento. Y también cuando está siendo lanzada. Posterior y en el momento, o sea, sabemos la altura antes de lanzarse. ¿Cuál es la altura antes de lanzarse? 10. 10, claro. Nosotros tenemos la piedra acá. La lanzamos para arriba. Llega a un punto máximo y empieza a caer. Tenemos los segundos y tenemos los segundos que tarda en caer, los segundos que tarda todo el suceso desde que se tira la piedra hasta que llega al piso y los metros que se hicieron. ¿A qué altura está el puente? Bueno, si salió de 10 metros, quiere decir que a 10 metros está el puente. Porque fíjense que todavía no había pasado ningún segundo. Acá estamos en 0 segundos. Y en 0 segundos la piedra ya estaba en 10 metros. Quiere decir que la tenía en la mano en ese momento. ¿Durante cuánto tiempo subió la piedra? Bueno, nosotros tenemos que subió acá. Hasta este punto subió, 15. ¿cierto? Ajá, o 14, porque en el 15 empieza a bajar. Claro. ¿Qué pasa? Sube, 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 sube hasta que llega al punto máximo, que es el 14. Esto lo podemos poner así. Si lo tenemos que escribir como intervalo, lo escribimos desde el 0 sin incluir, porque la piedra fue lanzada y el momento 0 era cuando no estaba siendo lanzada, ¿sí? Entonces, una vez que se lanzó, arranca. El 0 no se incluye. Pero, como dijo Sofi, tampoco se incluye el 15. Porque en el 15 no estaba subiendo. La piedra sube, 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 sube. En un momento queda un instante en suspenso, sin subir ni bajar, y empieza a bajar. Bien. ¿Cuál fue la altura máxima que alcanzó? Tengo una pregunta. Sí. Para mí no sería 12 segundos. Ah, sí, porque el 15 está acá. Perdón. O 12,5. O sea, 12,5 acá. Sí. 12,5. En el 15 ya estaba recontra bajando. Claro. 12,5. Sin incluir. Bien. Muchas gracias por la aclaración. Dice, ¿cuál fue la altura máxima que alcanzó? 20. Yo puse 20. La altura máxima, 20 20 metros. Muy bien. ¿Y en qué momento? Dice, bueno, en ese momento ya lo habíamos encontrado. A los 12,5 segundos, ¿no? Sí. Sí. Y dice, ¿cuánto tiempo tardó en caer al río desde que alcanzó la altura máxima? Como 35, ¿no? Sí, acá llega a 35, pero ¿qué pasa? Dice que desde acá tenemos que contar, Ah, porque desde que llegó a la altura máxima. Entonces todo este tiempo es. ¿Sí? O sea, 20. desde el 12,5 hasta el 35, ¿verdad? 22,5. Bien. ¿Estamos? Sí. 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 O sea que acá tendríamos que hacer 35 menos 12,5 y encontramos el resultado. Muy bien. Tengo que llevar de a pedacitos este primero y después respondo.
Bien. En la siguiente tabla se registraron las temperaturas a lo largo de un día de invierno en una ciudad. Claro, ¿qué pasa? La información puede ser representada, por lo visto, ¿no? En tablas, en gráficos, con funciones, con fórmulas, digamos, que relacionan las variables, ¿sí? Y acá en medio que nos están mezclando todas. No nos dan una función, pero nos dan datos y nos dicen que los ubiquemos. Vuelca los datos de la tabla en un gráfico cartesiano y une los puntos con una línea. Tenemos que la hora es el eje X y la temperatura es el eje Y. Entonces, cuando es 0 de hora, es 2 grados centígrados. 0, 2. Tenemos este puntito. Cuando es 2, es menos 3. Cuando es 2, es menos 3. Acá. ¿No? No, ahí no. Cuando es 2, acá. Cuando es 4 es menos 5. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando es 6 es menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 8 menos 3. Acá estamos en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 menos 3. 10, 0. 6, 7, 8, 9, 10. Uy. Si es 10, 0, quiere decir que estoy en 10 en el eje X, pero no me muevo. Porque es un 0, no me muevo ni para arriba ni para abajo. Quedan sobre el eje X. ¿Se entendió ese? Sí. Sí. 12, 5. Acá estoy en 12. 1, 2, 3, 4, 5. 14, 6. 16, 7. Este es el 14, lo voy a poner para no contar tanto. 16, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18, 5. 16, 18. 1, 2, 3, 4, 5. 24. 1, 2, 3, 4. 22, 3. 24, 2. Bien, una vez que tenemos todos los puntos, los unimos. Ojo con lo que van a decir de mi función, que estoy con el mouse. Tengan piedad. Tienen que pasar por los puntos, solo que bueno. Ahí está. Y una vez que tienen ustedes el gráfico, pueden responder las preguntas. Porque a nosotros nos dan un par de datos nada más. Necesitamos, en realidad, entre este y este, ver qué pasa. Por eso los unimos. ¿Sí? Dice, ¿qué temperatura hizo a las 0 horas? Bueno, voy a las horas. ¿Cuál es 0 hora? Esta. Yo, recuerden que vengo caminando por el eje X para ver qué imagen le toca. Tengo que buscar f de 0. Bueno, cuando me paré en el 0. Me paro en el 0. Miro para abajo, la función no está. Miro para arriba, ¿en dónde la encuentro la función? En el 2. 2 grados centígrados. Y a las 10 horas, bueno, sigo caminando. 7, 8, 9. Y me paro en el 10 de X. Es este el 10. ¿Qué quiere decir? Estoy pisando el punto. Miro para arriba no está, miro para abajo no está. Sí, pero porque lo estoy pisando, está en el 0. Hizo 0 grados a esa hora. ¿A qué hora la temperatura era de 6 grados? Bien, tengo que ir al eje en donde encuentro las temperaturas y me fijo dónde está el 6. 3, 4, 5, 6. Y ahí tengo que buscar su preimagen.
me dice a qué hora la temperatura era de 6. La temperatura está en el eje Y. Voy hasta el 6. A ver. A las 14. ¿Se entiende qué hice ahí? Profe, Sí. pero igual se puede hacer sin el gráfico también. ¿Sin hacer esto? Ah, ¿con esto de acá arriba? Claro, Claro. El tema es que te pregunte algún horario que no está acá en la tabla. claro. ¿Sí? Si no te pregunta ningún horario, si te pregunta todas horarios y temperaturas que están en la tabla, vas a andar genial. El tema es que te pregunte, qué sé yo, en 15 qué pasó. Tenés que Claro, aproximar sí. más o menos. De lo Bueno, que me acuerdo, no. claro. ¿A qué hora se alcanzó la temperatura máxima? Según esto, voy al eje de las A las temperaturas. 16. La máxima a las 16. ¿Y cuál fue? 7 grados. 7 grados. ¿A qué hora se alcanzó la temperatura mínima? A las 4. A las 4. Y por lo visto, porque este gráfico, si nosotros vamos así, no sabemos lo que pasó, si se mantuvo constante o si bajó acá, en realidad. Imagínense que hubiese bajado. La mínima sería acá, pero no lo sabemos. Sabemos, según la tabla que nos dieron, que de 4 a 6, a las 4 y a las 6 hizo la misma temperatura. Lo que no sabemos es qué pasó entre las 4 y las 6. Así que tenemos que dejarnos llevar por la información que tenemos. Dice, ¿a qué hora? 4 y 6. ¿Cuál fue la temperatura mínima? 1, 2, 3, 4, menos 5. ¿En qué periodo del día subió la temperatura? ¿Cuándo subió? ¿Qué quiere decir que sube? Que sube la temperatura. Claro, que hace de más frío a más calor, ¿verdad? Claro. Bien. Y sube a las 12, 14 y 16. 12, 14 y 16. Pero fíjate, acá hacía frío. Acá bajó hasta este punto. Y desde acá, ¿No hace a partir de las 8 o 9? 8, 6, 7, 8. Claro, antes también, a partir de las 6, fíjense, empezó a subir. No importa que era frío. Empezó a subir, hasta acá. Que otra vez empezó a bajar. ¿Se entiende? Claro, sí. No importa qué frío o qué calor Sí. hacía, la cosa es que suba. Entonces subió desde las 6 hasta las 16. ¿En qué periodos bajó? Bajó desde las 0 hasta las 4. Y acá también bajó desde las 16 hasta las... ¿Esto era 20? Esto era 24. 16 a 24. Bien. ¿Y en qué periodo se mantuvo constante? No es información que diga, pero pareciera que en este periodo se mantuvo constante. No sabemos en realidad lo que pasa. Según los datos que tenemos, sería este periodo. Que se mantenga constante es que la función sea horizontal y sea paralelo al eje X. Bien, ¿en qué periodo del día aproximadamente hubo una temperatura por debajo de 0 grado? Bueno, el 0 grado está acá. Sería toda esta rama rosa. ¿No? Sí. Bien. Sí. Sería desde 0,5 a 6, 7, 8, a las 10. Que lo podemos escribir así.
0,5, 10. ¿Por qué? Con paréntesis, porque justo a las 10 hacía 0 grados, no estaba debajo del 0, estaba justo en el 0. Por eso es que no se incluye el 10. Esto sería con paréntesis y con paréntesis. Lo mismo acá, justo en ese punto estaba en 0. ¿Sí? ¿Alguna consulta de esto? No. No.